que Dios tiene una palabra muy especial para nosotros en el día de hoy. Este mensaje lo he querido titular No callaremos. Amén. No callaremos. ¿Ha escuchado el refrán que dice: el que calla otorga? Sí, he escuchado. En nuestra época, más que en ninguna otra que yo haya vivido en casi 62 años que tengo, vemos el incremento en leyes aprobadas que violentan y van en contra de nuestros principios y valores como creyentes. Aún más y más vemos como no solo son aprobadas tales leyes que responden a los intereses de unos pocos, sino que además nos quieren ser impuestas para amedrentarnos y hacernos callar. Ya el Señor Jesús nos había advertido sobre la oposición y la persecución que experimentaríamos por causa de Él. Y quiero que me acompañen rápidamente al Evangelio de Mateo, capítulo 11. Del versículo 1 al 24 vamos a leer la advertencia que nos hizo el Señor. En esta ocasión el Señor estaba hablando acerca de Juan el Bautista y comienza a explicar cosas que están ocurriendo y a reclamar algunos pueblos por el estilo de vida que estaban conduciendo. Y dice así: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Como saben, Juan el Bautista se encontraba predicando el mensaje del perdón y del bautismo, y por ello fue apresado porque señaló a aquellos pecadores que estaban, el problema era que estaban pecando y haciendo al pueblo pecar, y entonces lo encarcelaron por ello. Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Me parece que eso hablaba de la fortaleza y la fuerza que tenía en Dios Juan el Bautista. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Porque este es de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Y aparentemente se estaba contradiciendo el Señor, pero no. Lo que estaba diciendo es que su ministerio fue de poca duración y otros tuvieron un ministerio que fue de mucha duración. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es
aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Mas, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan que ni comía ni bebía, y dicen: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Y con estas palabras estaba Jesús diciendo: van a querer encontrar falta en todo lo que los creyentes estamos haciendo. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de los milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos, en ti habrían permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Dura esa palabra de parte del Señor, ¿verdad? Pero más duro es entender lo que Él dijo en el versículo número 12. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Qué significa eso? Que ya la oposición contra lo que creemos y profesamos no es hecha solapadamente, sino que vemos que cada vez más es hecha abiertamente y sin ningún reproche. En el Antiguo Testamento el Señor le hizo el siguiente reclamo a Israel. Vamos a verlo en el capítulo 22 del libro de Ezequiel, versículos 26 al 30. Capítulo 22 del libro de Ezequiel, versículos 26 al 30. Y dice de la siguiente manera: esto es el Señor hablando de su pueblo. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Sus príncipes en medio de ellas son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Y de esto también habló el apóstol Pablo. Y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo: así ha dicho Jehová el Señor, y Jehová no había hablado. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo. Al afligido y menesteroso hacía violencia, y al extranjero oprimía sin derecho. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese. ¿Y qué dice el Señor? Y no la hallé. Triste, ¿verdad? No halló a ninguno que se pusiese en la brecha delante de él.
Este reclamo es parecido al reclamo que le hizo Dios al sacerdote Elí a través del profeta Samuel sobre cómo sus hijos pecaban y hacían pecar al pueblo, y él no los había estorbado. Eso se encuentra en 1 de Samuel 3:13, que Dios tuviese que utilizar a un niñito, un joven, porque tal vez era joven ya, para darle una palabra tan dura, tan severa a uno que se consideraba un hombre de Dios, un sacerdote de la ley, y que Dios tuviese que hacerle ese reclamo. Bendito Dios. El Señor Jesús dijo lo siguiente, y lo vamos a ver en Mateo capítulo 5, versículos 13 al 16. Mateo capítulo 5, versos 13 al 16. Esto lo dijo el Señor Jesús a sus discípulos, y entre ellos estamos incluidos nosotros, porque nosotros también somos sus discípulos. Versículo 13 dice así: vosotros sois, este lo sabemos de memoria, sal, la sal. Me gusta que utiliza el artículo la, lo que indica que es solo una. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. ¿Sabe que hubo una época en que la sal era uno de los productos más caros que había? Inclusive por ello se establecían precios de las cosas basados en el precio de la sal, y se transportaba, se exportaba e importaba de unas naciones a otras. Y que Jesús nos haya comparado con la sal de la tierra. Dice el 14, vosotros sois, y otra vez el artículo la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y que hagan, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No podemos desvanecernos ni dejar de alumbrar. Me parece interesante porque usted sabe que el propósito de la luna es reflejar la luz del sol y el de las estrellas, ¿cierto? Ellas reflejan la luz del sol. Nosotros reflejamos de quién somos. Amén. Y por ello tenemos que salar o sazonar, y tenemos que alumbrar esta tierra. Y no podemos esconder esta luz amedrentados por lo que el sistema de este mundo nos quiera imponer. Amén. Amén. Tampoco podemos desobedecer a Dios para obedecer a los hombres. Vamos al libro de Hechos, y aquí tenemos un evento muy particular donde la primera iglesia comenzó a predicar el evangelio, y como toda iglesia sufrió oposición desde el principio. Y dice en el capítulo 4 de Hechos, versículos 16 al 20, de la siguiente manera, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Esto eran los religiosos. Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. El mundo no puede negar que el fruto está en nosotros. Amén.
no puede negar que sazonamos y que alumbramos. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Lo han querido hacer en tantos países. Sin embargo, Dios allí ha mantenido a un pueblo fiel. Amén. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen el nombre de Jesús. Estamos viendo siervos de Dios encarcelados, pastores encarcelados por anunciar el reino de Dios. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto, lo que hemos oído. Y yo le añado lo que hemos experimentado. Amén. Yo pensaba ayer, porque estaba leyendo una información sobre las guerras en la Biblia, y busqué en internet y había una página hablando de las guerras y las victorias que obtuvo, que supuestamente obtuvo según ellos, desmintiendo y restándole credibilidad a las escrituras. En mi corazón hubo tristeza por ello. Cómo nos ponen en un lugar donde se duda de nuestra diligencia, se duda de nuestra integridad. Pues mire, le tenemos que decir al mundo: es más importante obedecer a Dios que obedecer a los hombres. Amén. Cuando yo me convertí, estábamos en el ministerio que se conocía como Catacumba en Puerto Rico. Apenas recién convertida, tenía que salir al mediodía porque evangelizábamos en las calles, y yo pues salía al mediodía y esa era mi hora de almuerzo, y yo salía y regresaba a tiempo para trabajar. Y vino la fecha del primer retiro espiritual. Usted se imagina, yo recién convertida, yo quería ir al retiro espiritual, pero implicaba que iba a tener que faltar un sábado a mi trabajo. Así que yo, ni tonta ni perezosa, hablé con mi jefe. Le dije: yo estoy dispuesta a trabajar mi día libre con tal de que me conceda el sábado. ¿Sabe qué me dijo, verdad? Que no. Ese sábado era mi cumpleaños, imagínense. Además de que era mi cumpleaños, era el retiro. Yo me fui al retiro feliz y tranquila, me disfruté el retiro, el Señor me ministró, me bautizó con su Espíritu, fue glorioso. Cuando llegué el lunes a mi trabajo, el jefe me indicó que le siguiera a la oficina. Allí sentada en la oficina, me dijo: estás despedida, porque te atreviste a faltar un sábado cuando yo te dije que no. Y yo le dije: yo lo siento mucho. No voy a decir su apellido, ¿verdad? Por poco se me sale el apellido. Yo lo siento mucho, pero para mí es más importante obedecer a Dios que obedecer a los hombres. Como siervos de Dios tenemos que hacer esas, en inglés le llaman stands, no sé cómo se le diría en español, esas posiciones, tomar esas posturas, tomar esas posiciones para agradar a nuestro Rey, al que nos dio la vida, amén, al que nos dio esperanza y vida eterna, aleluya, en Él. Amén. Amén, amén. ¿Qué pues podemos hacer nosotros? Porque como les decía al principio, cada vez se cierne más y más. Es como el embudo que se va cerrando. Cada vez el camino se hace más y más estrecho. Y yo no sé si usted en alguna ocasión en su vida tuvo que caminar en un caminito estrecho
donde había tal vez piedra o montaña en un lado y risco en el otro. Pues casi así estamos caminando nosotros los creyentes que queremos mantenernos firmes en lo que Dios ha establecido. Así que, ¿qué pues podemos hacer? Número 1, disponernos a ser útiles y usados por Dios. Mira la respuesta que le dio el profeta Isaías al Señor en el capítulo 6, versículo 8. Dice así: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y mire lo que dice el profeta: entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Amén. No porque fuera fácil. Leyendo sobre estos profetas y lo que tuvieron que atravesar, a veces digo, no sé si yo hubiese podido atravesar. En el caso de ellos, solo tenían la ley, la palabra de Dios, creían en Dios, mas no tenían la asistencia del Espíritu Santo como la tenemos nosotros. Y sin embargo, con firmeza y determinación le digo al Señor: heme aquí, envíame a mí. Así que disponiéndonos para ser útiles y ser usados por Él, como dijo Pablo en el libro de Timoteo capítulo 2 verso 21, el siervo de Dios debe ser dispuesto para toda buena obra. Amén. ¿Qué más podemos hacer? Número 2, no poner excusas. Moisés le dijo al Señor: soy torpe de lengua. Y yo decía, ¿y acaso el Señor no sabía eso? La hermana Joyce Meyer decía: para Dios no es sorpresa quiénes somos, cuáles son nuestras debilidades. A Él no le asustan nuestras debilidades, porque Él se glorifica en nuestras debilidades. Amén. Amén. Jeremías dijo: soy niño. Y el Señor le dijo: no digas que soy niño, porque yo te voy a dar palabra. Amén. Cuando nos disponemos en las manos del Señor y no ponemos excusas, dice la Biblia que en Él haremos proezas. Amén. Número 3, ¿qué más podemos hacer? Enseñar y predicar con diligencia la palabra de Dios, comenzando desde los más allegados, los más cercanos, hasta los más lejanos. Tal vez pensamos, pero yo no puedo alcanzarlo. Ahora sí, porque Dios ha permitido el privilegio, ¿verdad? El nuevo invento del internet, donde a través de los medios podemos llegar hasta los confines del mundo. A veces no sabemos cuántas personas nos están escuchando, nos están viendo, están recibiendo esta palabra. A veces ponemos versos bíblicos y no sabemos a cuántas vidas impactamos con la palabra del Señor. Así que no nos limitemos, hagámoslo. Dice en Deuteronomio capítulo 4, y esto se lo dijo Dios al pueblo de Israel que hiciesen. Deuteronomio capítulo 4, versículo 9, dice de la siguiente manera: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. A veces pensamos, pero yo no estoy llegando a nadie. Eso es lo que creemos. Nunca olvidaré un joven que precisamente se congregaba en el ministerio de Catacumba, allá en nuestra ciudad, en Arecibo. Y sus hermanos asistían a otra congregación
de falsa doctrina. Y él se dedicó a mostrarles el amor de Cristo, no a señalarles sus errores, por qué era falsa doctrina. Él se determinó a que le iba a mostrar el amor de Cristo. Amén. ¿Sabe qué pasó, verdad? Fueron impactados por su testimonio y ellos también vinieron al Señor. Por eso enseñar a los hijos y a los hijos de nuestros hijos, Amén. los más cercanos. Pero el Señor nos dio una encomienda, ¿la recuerdan? Se encuentra en el libro de Marcos. Y esa es muy importante. Y a veces pensamos, no lo voy a hacer porque le ponemos excusas al Señor como siempre, ¿sí? Y en otras ocasiones decimos, no lo voy a hacer porque otros lo harán por mí. No soy evangelista, no tengo esa gracia, no tengo ese don. Triste que pensemos de esa manera, ¿verdad? Y otras veces pensamos, no lo voy a hacer porque no estoy teniendo resultados. El Señor no dijo, id y predicar hasta que se conviertan. Dijo, id. Amén. Dice en el capítulo 5, en el 16, verso 15 de Marcos. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a ¿cuántas? A Toda criatura. No dice que nosotros los vamos a salvar. Esa no es nuestra responsabilidad, no está ni siquiera en nuestro poder. Nuestra responsabilidad es ir. Así que enseñando a los más cercanos y alcanzando a los más lejanos. Tal vez no tenemos una plataforma de gran alcance, pero podemos establecernos la meta y la determinación de comenzar desde lo poco y ser fieles a Dios. Amén. En ello. Amén. Que podamos con nuestra obediencia, fidelidad, nuestro testimonio y nuestros frutos trastornar al mundo para que se tornen a Dios. Así hablaron de la primera iglesia, estos que trastornan el mundo, que así seamos nosotros, que se tengan que preguntar, ¿soy salvo? Si muero hoy, ¿qué será de mí? ¿Qué pierdo con conocer al Señor, con entregarle mi vida? Muchas cosas ocurren, ¿verdad? Porque en Él hay tanta bendición. Y ahora quiero terminar con una declaración que quiero que hagamos nuestra. Y esto lo dijo el profeta Isaías. Y quiero que todos lo lean conmigo. Se encuentra en el capítulo 62 del libro de Isaías, versículo 1. Solo ese versículo vamos a leer. Capítulo 62 del libro de Isaías, versículo 1. ¿Lo tenemos? Me indican cuando lo tengan. Esta es una declaración y debe ser también nuestro compromiso. Les dije que el título de este mensaje era No callaremos. Aunque el enemigo nos quiera amedrantar con lo que está haciendo, como dice el pastor siempre, él es un enemigo derrotado. Así que todos juntos, capítulo 62, versículo 1 del libro de Isaías. Por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Amén, aleluya. Le da un aplauso al Señor. Todos en pie hablamos con nuestro Padre Celestial. No callaremos. Amén. Señor Jesús, estamos delante de ti diciéndote, no callaremos. No dejaremos, Señor, de declarar, de proclamar, de pregonar lo que tú has hecho en nuestras vidas.
nosotros fuimos transformados por el poder de tu sangre. Y ese mismo poder que fluyó en la cruz hace más de 2000 años, sigue fluyendo hoy. Señor, como te oraron los discípulos de la primera iglesia, pedimos que nos des de nuevo, Señor, para que compartamos lo que de ti tenemos. Y que, como dice tu palabra, que comencemos desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Que utilicemos todos los medios y las estrategias posibles para alcanzar vidas para ti, Señor. Que, como dicen en inglés, on my watch, que en nuestro reloj no se pierda ninguno, Señor. Y que asumamos ese espíritu y actitud que tenían muchos evangelistas que querían seguir predicando a pesar de lo desgastado de sus fuerzas. Que tú renueves nuestra fuerza, renueves nuestra diligencia, renueves nuestra dedicación, renueves nuestro compromiso para que cada día alcancemos más y más para ti. En el nombre de Jesús te decimos, aquí estamos. Henos aquí, Señor. Envíanos a nosotros. En el nombre de Jesús hemos orado y damos gracias. Amén. Aleluya. Le da un aplauso al Señor. Dispuestos a ser útiles.